con la lección número 18, que corresponde a la resolución de ecuaciones cuadráticas. Y bueno, en este apartado de la lección ya tienen algunas explicaciones sobre cómo es la ecuación de resoluciones cuadráticas, ya sea en su libro o en su otro material de apoyo. Ya comentamos anteriormente cuáles son las ecuaciones cuadráticas, sin embargo, para este video quiero explicarles sobre un aspecto muy importante que les va a ayudar bastante a la resolución de ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? Entonces, para este video vamos a ver lo que se le conoce como productos notables. Estos son increíblemente aplicables en muchísimas situaciones. Son relativamente bastante sencillos, pero se parecen. Entonces, esto nos puede ayudar bastante para la resolución de ecuaciones y ya veremos cómo. Bueno, ¿qué son los productos notables? Los productos notables son ciertas operaciones, más específicamente multiplicaciones, son ciertas multiplicaciones cuyo resultado siempre sigue como un orden fijo, ¿sí? Siempre sigue una regla para escribir el resultado de esas multiplicaciones. Sigue un patrón. El que estas multiplicaciones sigan un patrón en su resultado nos ayuda a que no tengamos que desarrollar toda la multiplicación o toda la operación, sino que podemos simplemente escribir nuestro resultado conforme a ese patrón para no tener que llevar a cabo todo ese desarrollo, ¿sí? A lo mejor suena un poquito confuso así, pero ya ahorita los vamos a ver y ya van a ver a qué me refiero. Bueno, entonces, a cada producto notable le corresponde una fórmula de factorización, ¿sí? Como les dije, los productos notables son sobre todo multiplicaciones y el poder identificar los productos notables nos va a ayudar sobre todo a poder resolver las ecuaciones cuadráticas mediante los métodos de factorización. Recordemos que, ¿qué se refiere factorizar? Factorizar consiste en reorganizar una expresión algebraica a forma de una multiplicación, ¿sí? Es decir, tengo una expresión, esto más esto, menos esto, bla, bla, bla. Eso lo voy a escribir ahora, pero en forma de una multiplicación. Eso se refiere a factorizarlo, y factorizar expresiones me ayuda muchísimo a poder resolverlas, las ecuaciones cuadráticas. Factorizar las expresiones me ayuda a resolverlas. Quedémonos con eso, ¿sí? Entonces, entre los productos notables más comunes se encuentran estos que les puse en este cuadrito de aquí. Están factor común, cuadrado de un binomio, producto de binomios con término común y binomios conjugados. Para entender un poco más todo esto, vamos a ver cada uno y ya veremos a qué se refiere, ¿sí? El primero, que es factor común. Eso es cuando tenemos a un binomio, ¿sí? De dos términos, eso es un binomio, que está multiplicando a otro término, ¿sí? Va a estar multiplicando a un monomio. Entonces, el resultado de esto me va a dar una expresión que tiene un término común, ¿sí? Aquí el término común para aquí y para aquí es la C. Si se fijan, aquí tengo C y aquí tengo C. Entonces, en esta expresión tengo un término común. Entonces, si por ejemplo, a mí me dan una ecuación que dice, 5x más 2x, si se fijan, esta que acabo de escribir aquí se parece a esta, en el sentido de que para aquí y para aquí tengo términos comunes. Mi término común es la x en este binomio. Entonces, yo lo puedo reescribir de esta forma. Yo puedo escribir en paréntesis
los términos que no son comunes, es decir, el 5 más el 2 más 2, que está multiplicando a la x. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice aquí? Factoricé esta expresión a esto, ¿sí se fijan? Convertí esta expresión ahora a una multiplicación, en donde para cada una hay un término común, entonces saqué ese término común y la puse como multiplicando. ¿Sí? Entonces, cuando nos aparezca una expresión así de sencilla, ya sabemos que la podemos factorizar de esta forma, ¿sí? Este es el que se refiere a factor común. Igual abajo de cada una les puse como la representación gráfica, la representación visual para que se entienda como un poco mejor. Ahora, vamos a pasar a la siguiente, que es cuadrado de un binomio. Este es muchísimo, muy utilizado y a lo mejor sí lo pueden identificar. Específicamente aquí les puse el caso de la suma, ¿sí? Porque aquí nos apareció una suma. Y bueno, ¿qué es un binomio cuadrado? Es cuando un binomio se está multiplicando a sí mismo o que se está elevando al cuadrado, en otras palabras, ¿sí? Sabemos que una expresión que se multiplica a sí misma se puede escribir también como esa expresión elevándose al cuadrado, es decir, esta expresión de aquí que se está elevando al cuadrado, si se fijan, este paréntesis está elevado al cuadrado, lo puedo escribir también como A más B que multiplica a A más B ¿sí? Esta expresión de aquí, es lo mismo que esta multiplicación de aquí abajo. Solamente que como está multiplicándose dos veces A más B y A más B, lo puedo escribir como A más B al cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, en vez de realizar todo el desarrollo de la multiplicación de A por A cuadrada, A por B, AB, B por A, en vez de realizar paso por paso esta multiplicación, solamente voy a seguir este patrón para escribir el resultado. Es decir, voy a escribir el primer término, o sea, lo que se refiere a A al cuadrado. Después más, voy a multiplicar 2 por el primer término que es A y luego lo multiplico por el segundo que es B. Luego más y elevo al cuadrado el segundo término que es B. ¿De acuerdo? Solamente tengo que seguir todo este patrón en vez de realizar toda la multiplicación. Vamos a ver un pequeño ejemplito aquí abajo, ¿sí? Para que se entienda un poco mejor. Y es importante que identifiquemos y llevemos cuidadosamente los pasos a cabo para que no nos confundamos porque es muy sencillo escribir resultados que no son. Entonces, bueno, aquí les puse un ejemplo. ¿Sí? Ejemplo. X más 5 al cuadrado, ¿sí? Esto es un binomio al cuadrado. Entonces, para escribir el resultado de esto, en vez de realizar todo el procedimiento de desarrollo, solo dije que voy a seguir este patrón, ¿de acuerdo? Entonces dice que voy a elevar el primer término al cuadrado, que es A. El primer término es A, que para aquí va a ser mi X. Entonces voy a escribir mi X elevada al cuadrado. Y luego un más. ¿De acuerdo? Ahora, dice que voy a multiplicar 2 por el primer término. 2 por mi primer... ¡Ay, Dios mío! Voy a multiplicar 2 por mi primer término, que es X. 2 por X, 2X. Lo voy a escribir aquí abajo primero, ¿de acuerdo? Y, bueno, ya. 2 por el primer término y luego por el segundo, que es B.
En este caso b es 5. Esto va a ir multiplicado por 5. ¿Sí? Si se fijan, multipliqué 2 por el primer término que es x por el segundo que es 5. Entonces, multipliqué 2 por x, me da 2x. Multiplicándolo por 5 me da 2x por 5 me da 10x. ¿Sí? Entonces, esta parte aplicado a aquí me da 10x, entonces ya la voy a escribir. 10x. Voy a borrar aquí ahora lo que hice acá abajo, solo era para que observaran lo que hice. Y ya por último, dice que voy a ponerle otro más, otro símbolo de más. Y voy a elevar al cuadrado el segundo término. Mi segundo término es 5 y lo voy a elevar al cuadrado. 5 por 5, 25. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, esto va a ser el resultado de escribir, de elevar al cuadrado este binomio. Si hubiera realizado todo el desarrollo, hubiera sido algo más largo y más laborioso. Sin embargo, solo conseguir este patrón, ya sé que esto va a ser correcto. Es decir, que esta sí es la respuesta de este binomio, ¿de acuerdo? Como les digo, aquí es el caso, le escribí el caso de la suma porque aquí hay un más, pero también puede ser que tenga un menos, ¿de acuerdo? Este es el caso de la resta. Es exactamente lo mismo, si nos aparece un signo de menos para un binomio al cuadrado, es exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es que para la suma siempre voy a tener signos positivos en mi resultado, ¿sí? Ay, se me lo borré el 5, 25. Para el caso de la suma siempre voy a tener signos positivos en mi resultado. Si se fijan aquí, hay más, más, más. Aquí es más, más, más. Para el caso de la resta, siempre, siempre, siempre se van a alternar los símbolos, ¿sí? Primero va a ser más, luego va a ser menos y luego va a ser más, ¿sí? Es más, menos, más. Siempre, no hay necesidad de que se pongan a desarrollar todo el procedimiento para la resta, para que sepan cuáles son los signos correctos, sino que siempre que se trate de un binomio al cuadrado con una resta, los signos van a ir así, más el primero, menos el segundo, más el tercero. ¿De acuerdo? Pero es exactamente lo mismo que en el caso de la suma que vimos aquí arriba. Ahora, un aspecto muy importante. El resultado de un binomio al cuadrado nos va a dar siempre lo que se llama trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué es un trinomio cuadrado perfecto? Un trinomio cuadrado perfecto es, como lo dice, un trinomio, ¿sí? Es decir, una expresión de 3 términos. 1, 2, 3. Pero siempre sigue estas reglas. Siempre el primero y tercer término tienen una raíz exacta. Y el segundo término, o el término del medio, va a ser igual a el doble del producto del primero por el segundo. Y vamos a verlo con el resultado que hicimos para el ejemplo, ¿sí? Si, por ejemplo, a mí me pusieran como ejemplo la ecuación, ¿sí? Si a mí me escriben x cuadrada más 10x más 25. Si a mí nada más me lo escriben así. Bueno, si me piden resolver esta ecuación, está igualada a 0, ¿sí? Puedo factorizar muy fácilmente esta ecuación si identifico que se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Si sé que se trata de un trinomio cuadrado perfecto, sé que esto tiene factorización en forma de un binomio cuadrado, ¿de acuerdo? Porque, como les dije, un binomio al cuadrado siempre nos da como resultado un trinomio cuadrado perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a saber que esto se trata de un trinomio cuadrado perfecto? Voy a ver si cumple estas dos reglas. Voy a ver si el primero y tercer término tienen raíz cuadrada exacta.
Mi primer término aquí es x cuadrada. Esto tiene raíz cuadrada exacta a x. Ahora, mi tercer término es 25. El 25 tiene raíz cuadrada exacta a 5. 5 por 5, 25. Entonces la raíz exacta de 25 es 5. Ya cumplió con este primero. Ahora dice que el término de en medio debe ser el resultado de multiplicar 2 por x por 5. Si multiplico 2 por x me da 2x, por 5 me da 10x. Entonces ya sé que esto es un binomio cuadrado, es un trinomio cuadrado perfecto. Si yo sé que es un trinomio cuadrado perfecto, sin necesidad de realizar mucho procedimiento o de quebrarme mucho la cabeza, yo puedo factorizar de inmediato esto a un binomio, que va a ser la raíz del primero más la raíz del segundo. Al cuadrado, o en este caso la multiplicación, como lo escribí aquí. Ya, como les dije, esto es lo mismo que escribir x más 5 al cuadrado, que es lo que teníamos aquí arriba. X más 5 al cuadrado, ¿sí? Ya esto inmediatamente lo puedo factorizar así. Y teniendo una expresión así, es muchísimo más sencilla de resolver que teniendo todo esto, ¿sí? Entonces, si yo logro identificar un trinomio cuadrado perfecto, sé instantáneamente que lo puedo factorizar como un binomio, ¿sí? Como un binomio. Entonces, es por eso que nos ayuda bastante. Ahora, vamos con el siguiente. El siguiente es muy parecido. Es muy parecido al binomio, pero ahora se trata de binomios con un término común. Aquí, si se fijan, podía escribir el binomio como la multiplicación de los dos paréntesis iguales, ¿sí? Este paréntesis es igual a este paréntesis y los dos se están multiplicando. Ahora, aquí, como me dice el nombre, solo voy a tener un término común en mi multiplicación de binomios. Esto es un binomio, esto es otro binomio y se están multiplicando. Tengo una multiplicación de binomios, pero ahora en cada uno solo tengo un término común que es la x. Aquí tengo x, aquí también, pero aquí tengo más a y aquí tengo más b. Este segundo término ya no es igual para ambos. Solamente tengo un término común que es la x. Y este sigue otro tipo de patrón para el resultado. Dice que va a ser el cuadrado del primero, ¿sí? El cuadrado del término común, ¿de acuerdo? Aquí el término común es x, entonces voy a escribir el cuadrado de x. Y luego va a ser más. Mi factor común por el primero, x por a, más mi factor común por el otro término, ¿sí? X por b, xb. Más la multiplicación de mis factores no comunes. Mis factores no comunes son a y b, entonces voy a multiplicar a por b y escribir ab. ¿De acuerdo? Entonces siempre va a seguir, siempre va a seguir este patrón, ¿de acuerdo? No tengo que realizar todo el procedimiento. Bueno, en realidad sería lo mismo, pero siempre sigue este patrón. Sin embargo, esto tiene algo más profundo. Quiero que observemos una cosa. En todo este desarrollo, en todo este resultado, si se fijan, para estos dos términos, tengo como factor común a la x. Es decir, aquí tengo x y aquí también tengo x. Bueno, aquí también, pero está elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces, solamente
quiero que nos fijamos en estos dos que tienen x lineal. Aquí no tengo x, aquí la tengo al cuadrado, entonces solo me estoy fijando en estos dos que tienen x a la 1. Esto lo voy a volver a escribir, todo esto lo voy a volver a escribir abajo, pero voy a factorizar esto. Lo voy a factorizar así como lo teníamos, como lo habíamos visto aquí. Si se fijan, esos dos términos, solo esos dos que les enseñé ahorita, se parecen a esta parte. ¿Sí? Aquí, donde tenía como factor común la C. Esos dos se parecen a aquí. Entonces voy a factorizar esto así como había hecho aquí. Voy a escribirlo de esta forma. Nada más esos dos términos. Entonces esto lo voy a bajar igual, esto lo voy a bajar igual. Solamente voy a factorizar esa parte, ¿de acuerdo? Entonces escribo. Entonces escribo igual a... Dije que la x cuadrada la iba a escribir igualita. Más. Aquí es cuando voy a factorizar estos dos. ¿De acuerdo? Entonces voy a escribir el paréntesis. Voy a poner mi factor común que es la x. Cierro paréntesis. Y ya la suma de mis factores no comunes, que son a y b. Uy, muy feo. Entonces escribo a y b. Cierro paréntesis y dije que esto lo iba a escribir igual también. Entonces ya escribo más a b. Esto va a ser lo mismo que esto, porque solamente le apliqué la factorización a estos dos términos como habíamos visto acá arriba. Solamente hice esa pequeña modificación. Si se fijan, esto que escribí es lo mismo que escribí aquí. Bueno, es lo mismo que dice aquí. Que dice aquí esto, todo esto. Ahora, voy a volver a escribir esa expresión, pero ahora en vez de escribir a más b, ahora a más b va a ser sustituido por una b mayúscula. Y ahora a por b va a ser sustituido por una c. ¿De acuerdo? Es decir. Aquí, en esta operación, este trinomio que les puse aquí, va a ser lo mismo que esto. O sea, que esto va a ser lo mismo que esto. En donde aquí mi b me está representando a la suma de a más b y mi c me está representando a la multiplicación de a y b. ¿Sí? Si se fijan es lo mismo, solamente lo estoy escribiendo, o sea, solamente cambié a más b por una b grande y cambié a por b por una c, ¿de acuerdo? Pero todo lo demás está igual. Entonces, si se fijan, solamente, bueno, fui haciendo un procedimiento para ir de esto que tengo aquí, para ir de esto que tenía al principio, fui de esto a esta ecuación que tengo en este cuadro. Realicé varios pasos, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y bueno, ¿para qué realicé tanto movedero y tanto procedimiento? Porque a veces nos podemos encontrar con ecuaciones cuadráticas que tengan esta forma, de aquí. Entonces, cuando tenga una ecuación, un trinomio cuadrático similar a esta forma,
ya sé que lo voy a poder factorizar de esta forma. Entonces, ¿cómo es que voy a hacer eso? Voy a hacerlo de la siguiente forma. Si se fijan, habíamos dicho que un trinomio cuadrado perfecto tiene como factorización un binomio cuadrado. Decíamos que un binomio cuadrado perfecto, el primer término tenía raíz cuadrada exacta, el tercero tenía también raíz cuadrada exacta, y así. Nosotros vamos a poder, cuando nos presenten un trinomio, vemos, bueno, es un trinomio cuadrado perfecto, vemos los pasos para ver si es un trinomio cuadrado perfecto y resulta que no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, puedo ver si es un trinomio cuadrado de esta forma, que tenga esta forma. ¿Y cómo voy a saber que tiene esa forma? ¿Por qué? Porque tengo que encontrar dos números que sumados me den B y dos números multiplicados y que esos mismos dos números multiplicados me den como resultado la C. ¿Por qué? Porque como vimos, como acabamos de mencionar, no sé qué color ponerles, como acabamos de mencionar, B es lo mismo que la suma de A más B y C es lo mismo que la multiplicación de AB. Entonces, eso es lo que voy a buscar. Voy a buscar dos números que sumados, como aparece aquí, me den B y esos dos mismos números multiplicados me den C. ¿De acuerdo? Vamos a ver un pequeño ejemplo para entenderlo mejor. ¿Ok? Les puse este trinomio. Vamos a ver si este trinomio tiene la forma que les puse arriba. Bueno, primero vamos a comprobar si es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? El trinomio cuadrado perfecto dice que tenía raíz exacta el primero y el tercero. A ver, x cuadrada tiene raíz cuadrada exacta x, pero 6 no tiene raíz cuadrada exacta. No tiene. Hagan raíz de 6 en su calculadora para ver que les va a dar un valor con decimal. Entonces no tiene. Ya no teniendo eso, ya sabemos que no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces voy a ver si es un trinomio de esta forma, para ver si lo puedo factorizar así. Ahora voy a ver si este trinomio tiene la forma x cuadrada. Ay, muy feo. Voy a ver si tiene la forma x cuadrada más b x más c. ¿Y cómo voy a hacer eso? Porque dije que b tiene que ser igual a la suma de dos números. No sé cuáles. Todavía no sé cuáles. Y C tiene que ser igual a la multiplicación de dos números. De esos mismos dos números, ¿sí? No otros. O sea que 5 tiene que ser B. Tengo que encontrar dos números que multiplicados me den 5. Y 6 tiene que ser C. O sea que tengo que esos mismos dos números, sumados den 5 y esos mismos dos números multiplicados me den 6. ¿De acuerdo? Porque 5 es B y 6 va a ser C. Ya aquí la x cuadrada es x cuadrada. Entonces, yo poniéndome a pensar, que puedo llegar a la deducción. Esto sí es como por cabeza, o sea, no hay un procedimiento para saber cuáles son esos dos números, sí tienen que poner como ensayo y error. Entonces, yo por ensayo y error digo que B es 3 y A es 2. Entonces, si sumo, si yo sumo
A más B, que sería 2 más 3. Me tiene que dar B, y B es 5. 2 más 3 es 5. Y encontré dos números que sumados me dan 5. Ahora, esos dos números multiplicados me deben de dar C, que es 6. Al multiplicar esos dos números, 2 por 3. 2 por 3, 6. 2 por 3 es C. 2 por 3 es 6. ¿De acuerdo? Entonces ya encontré dos números que sumados me den 5 y multiplicados me den 6. Como ya encontré esos dos números, entonces ya puedo saber, ya puedo confirmar que este trinomio tiene la forma de aquí. Entonces, yo al encontrar esos dos números, puedo hacer esto. Entonces, todo este trinomio va a ser igual a un binomio con un término común. ¿Por qué? Porque dijimos que esto es igual a un binomio con término común, ¿de acuerdo? Entonces, solamente voy a escribir esos números como me lo indica aquí. Lo voy a escribir como me lo indica aquí, ¿de acuerdo? Dice que primero voy a escribir X en ambos paréntesis, o mi término común, o mi variable, ¿de acuerdo? Aquí mi variable es X, si se fijan. Entonces voy a escribir X más. Y ahora dice que en uno voy a escribir A y en otro voy a escribir B. Dice aquí, deducimos que mi A es 2, entonces en uno voy a escribir 2 y en otro voy a escribir B, que es 3. Entonces, yo como identifiqué ya todo esto, puedo saber que este trinomio es igual a este binomio. ¿Sí? Ya factoricé este trinomio aquí, así. Esto ya está factorizado de esta forma, de un binomio con término común. Entonces, resolver esta multiplicación es mucho más fácil a resolver este trinomio, ¿de acuerdo? Ya igual a 0. Ya por medio de despejar la variable. Entonces, si se fijan, el identificar a qué trinomio se relaciona con qué producto notable nos ayuda a resolver o a factorizar mucho más fácil mis expresiones, ¿sí? Si yo identifico, es un trinomio cuadrado perfecto, lo factorizo como binomio cuadrado. Es un trinomio de la forma aquí. Ok, entonces lo factorizo como un binomio con término común. ¿De acuerdo? Y si se fijan, no es tan difícil. No es tan difícil identificar de qué trinomio se trata. Ahora, vamos por el último producto notable, que se trata de binomios conjugados. Este ya está mucho más sencillo, mucho más cortito. Binomios conjugados se trata a que tenemos igual la multiplicación de dos binomios. Este es un binomio, este es otro binomio y los dos están multiplicando. Es cuando tenemos dos binomios multiplicándose y en los dos tenemos los mismos términos de variables o de números. Es decir, aquí voy a tener una A, aquí voy a tener una A, en el segundo voy a tener una B. Pero, bueno, la única diferencia que radica aquí, o el único punto a aclarar, es que en uno voy a tener un signo de más y en otro voy a tener un signo de menos. Todo lo demás va a ser igual, ¿de acuerdo? Sí, todo lo demás va a ser igual, solamente en uno voy a tener un signo más y en el otro voy a tener un signo menos. Para resolver estos binomios, lo único que tengo que hacer es escribir el cuadrado del primero, que es A al cuadrado, escribir un menos. Este menos siempre va a ser menos, nunca va a ser más. Y escribir el cuadrado del segundo término, que es B, y escribo B cuadrada, ¿de acuerdo? Ahora, viéndolo con un ejemplo, ya que no siempre van a ser como dos letras o así.
puedo tener un número, como se los puse aquí en el ejemplo de abajo. Si se fijan, es un binomio conjugado porque aquí tengo X, aquí tengo X, aquí tengo 6, aquí tengo 6. Lo único que cambia de un paréntesis y de otro es que aquí tengo un signo de más, aquí tengo una suma y aquí tengo una resta. Entonces, yo ya sé, como identifiqué que esto es un binomio conjugado, yo ya sé que su resultado va a seguir este patrón. Entonces, lo único que hago es elevar al cuadrado mi primer término, que es X al cuadrado, escribir un menos, y elevar al cuadrado el segundo término, que es 6. 6 por 6, o 6 al cuadrado, me da 36. ¿De acuerdo? Esto ya es el resultado de mi binomio conjugado. Si se fijan, este ya es muchísimo más sencillo y más fácil que los demás. Igual si se encuentran con una expresión similar a esta, ya saben que la podemos factorizar como esta forma. Y bueno, eso sería todo por este video. Puede que sea algo confuso al principio, ¿cómo voy a identificar esto y todo al mismo tiempo, no? Igualmente con la práctica verán que es sencillo y verán que es mucho más sencillo aplicar e identificar estas reglas de los productos notables para la resolución de mis ecuaciones. Y bueno, esto es todo por la lección de hoy y si tienen cualquier duda me mandan mensaje.